Lo que le estoy diciendo está en Mateo, capítulo 21, versículos 18 y 19. Como te decía, en este pasaje de la Biblia se narra cómo Jesús, pasando cerca de la higuera, la encuentra llena de hojas. Diga conmigo: apariencia. Otra vez: apariencia. La higuera debió haberse visto frondosa. Como la higuera, están próximos a ser maldecidos. ¿Sabe? Nuestro Señor es un Dios que aborrece las apariencias, ¿sabe? Y deberíamos nosotros poner mucha atención en ello. Hay un pasaje para explicar lo que es el evangelio ficción, porque teniendo una conversación con alguien hace un rato, le preguntaba yo: ¿cuántos crees? ¿Cuántos ministerios, cuántas iglesias crees que celebraron Halloween? ¿Cuánta gente famosa que se dice cristiana promueve el Halloween? Que promueven la ideología de género. ¿Sabes? Están viviendo un evangelio de ficción. Y que desgraciadamente, como dije ya hace un rato, todo ese tipo de gente va a padecer la maldición del Señor. Hay un pasaje en la Biblia que me gustaría que todos vayamos a ver. Está en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 4. Porque si alguien viene y predica a otro Jesús, a quien no hemos predicado, o reciben un espíritu diferente que no habéis recibido, o aceptáis un evangelio distinto, este es el evangelio ficción, que no habéis aceptado, bien lo tolerarán. Sí lo leyeron, ¿verdad? Sí está en sus Biblias, ¿no? Y no es que haya otro evangelio, y no es que haya otro Jesús, ni que haya otro Espíritu Santo, no. Todos nosotros sabemos que la Escritura dice que Satanás se sabe vestir como ángel de luz. Todos nosotros alguna vez hemos leído en nuestras Biblias que aún los ministros del diablo, porque el diablo también tiene sus ministros, ¿verdad? Se visten como ministros de justicia, pero no lo son. Entonces es triste, muy triste, ver cómo hay cientos, miles de hermanos, y déjeme ponerle comillas a esa palabra, hermanos, que están metidos en esos lugares y que están tolerando el evangelio de ficción. Por eso es que en nuestra congregación no queremos, créame, porque ni somos una iglesia multitudinaria, ¿verdad? Como hay muchas, hay miles de personas metidas ahí, en ese tipo de iglesias. Y tiene varias filiales, pero todas están igual. Y lo que se vive ahí es un evangelio, insisto, de ficción. Entonces, es triste ver cómo la gente, por más que se le dice, o como dice la Escritura, salí de ahí, pueblo mío, porque antes este pasaje se le aplicaba solamente a la iglesia católica, pero no, hoy se le puede aplicar a muchas iglesias que se llaman cristianas, pero que no lo son. Sabe claramente por sus frutos,
los vas a conocer. Entonces, si tú miras a alguien que diciéndose cristiano anda pidiendo calaverita, o la hermana cristiana está vestida de Catrina, ¿verdad? O el pseudo ministro de Dios está vestido de fantasmita, o está vestido de algún otro personaje como vampiro, ¿no? Pues lógicamente no son de Dios. Están viviendo otro evangelio. Así que en estas palabras el apóstol Pablo expresa su sentir a la iglesia que estaba en Corinto. Pues precisamente esta congregación era una de las más poderosas que cubría el apóstol, pero que en su momento se estaban desviando. Diga conmigo, se estaban desviando. Amén, hermano. Que no te pase, porque arrastran multitudes, ¿verdad? Pero lo que no saben es que el diablo los arrastró primero. ¿Sí o no? Dice mi Biblia que en su caída Luzbel arrastró nada más y nada menos que a la tercera parte de las estrellas del cielo. Entonces, tienes que entender, ¿verdad?, que nosotros no debemos parecernos en nada a la gente del mundo, ni hacer cosas, como le decía yo a un hermano allá en Santana, ¿verdad? Tienes cuidado de las cosas pequeñas, pero te estás tragando el camello. O sea, no estás teniendo cuidado de lo verdaderamente peligroso que estás haciendo. Y yo te digo que es mejor que te arrepientas. Pero hay gente que no se quiere arrepentir, ¿sabe? Hay gente que aunque está haciendo lo malo y sabe que está haciendo lo malo, no se arrepienten. Su conciencia se está cauterizando. O sea, no hay ya un redarguir de conciencia y por supuesto no hay un redarguir del espíritu. Porque si lo hubiera, no andarían por ese camino. Diga conmigo evangelio ficción. Muy bien. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos, por lo menos unos 4 ejemplos de lo que es el evangelio ficción. ¿Está conmigo? Amén. Muy bien. Entonces, el apóstol Pablo siempre se mantuvo, como no podía estar personalmente en las congregaciones que él había fundado, pues se mantenía enviándoles cartas y a través de cartas él mantenía el contacto con las congregaciones. Así que en el libro de los Hechos, por ejemplo, recién comenzada la iglesia, recién comenzada la formación de la primera iglesia, en el libro de los Hechos encontramos gente que aparenta ser como los demás hermanos. ¿Sabe? La Biblia habla de que hay falsos hermanos. La Biblia dice que hay hermanos que han entrado encubiertamente. Eso pasó desde los días de la primera iglesia y no crea que no sucede eso en nuestros días, también sucede. Así que del versículo 1 al versículo 11 se nos cuenta la historia y tal vez un versículo antes, en el capítulo anterior, se nos cuenta cómo un hombre llamado Bernabé vendió una propiedad y que cuando él vende esta propiedad trae todo el dinero a los pies de los apóstoles, que viendo esto Ananías y Zafira, de los que estamos poniendo como ejemplo de ficción, de apariencia, porque pretendiendo hacer lo mismo que José o que Bernabé, que trajo todo el precio del terreno que vendió,
Entonces Ananías y Zafira, teniendo un terreno, van, lo venden, y entre ellos, como esposos, se ponen de acuerdo para mentirle al apóstol Pedro y decir que en X cantidad, por cierto que no era la cantidad en la que habían vendido el terreno, convienen, y entonces llegan con el apóstol, que en ningún momento les pidió que vendieran la propiedad, que en ningún momento les dijo traigan una ofrenda o traigan el diezmo o traigan el total de lo que vayan a vender la propiedad. Ellos, aparentando ser o hacer lo que un verdadero hermano, ¿sí?, dice acá que trajeron el dinero a los pies del apóstol Pedro. Entonces el apóstol Pedro le pregunta a Ananías: oye, Ananías, ¿en tanto vendieron la propiedad? ¿Y qué le dijo Ananías? ¿Y qué le dijo Ananías? Sí, en tanto. Alguien que ya haya leído o que esté leyendo, que esté atento a la secuencia del pasaje, dice que Ananías cayó muerto. ¿Y por qué cayó muerto? Porque estaba mintiendo. ¿Pero a quién le estaba mintiendo? ¿Le estaba mintiendo al hombre o le estaba mintiendo a Dios? Bueno, entonces cae muerto y los ancianos de la iglesia lo sacaron, ¿verdad que sí? Ah, los jóvenes, ¿verdad? Ahí tenemos trabajo para los jóvenes. Los jóvenes tienen que sacarlo muerto, ¿eh? Usar su fuerza, los jóvenes aprender de los mentirosos para que no caigan también muertos, de los que aparentan para que no les pase. Amén, hermanos jóvenes. Entonces es necesario que tú y yo miremos que estos trataron de aparentar piedad, lo mismo que Bernabé. Pero Bernabé era un hombre honesto, era un hombre que, queriendo agradar a Dios, vende su heredad y trae el dinero íntegro a los pies de los apóstoles, cosa que Ananías y Zafira no hicieron. Minutos después entra Zafira, se encuentra con el apóstol Pedro y todavía el apóstol Pedro le da la oportunidad, tanto que le pregunta una vez más en cuánto vendieron la heredad. ¿Y qué dijo ella? Sí, la vendimos en tanto. ¿Y te das cuenta que no mencionan la cantidad? Es que la cantidad no importa. Ahí lo que importa es la mala acción. El apóstol fue muy claro cuando les dijo: estando la propiedad en su poder, pues acaso que no era suya. Y una vez que la vendieron, ¿que el dinero acaso no era de ustedes? Entonces, ¿por qué se pusieron de acuerdo para mentirle al Espíritu Santo? Y ella cayó muerta también. Amén. Quisieron aparentar lo mismo que Bernabé, pero no pudieron. Amén, hermanos. Así que cuidado con las apariencias, cuidado con aquellos que le mienten a Dios, cuidado, hermano, porque no le están mintiendo a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. El segundo ejemplo que tengo está también en el libro de los Hechos, solo que en el capítulo 8 y en el versículo 9. La Biblia cuenta que bajo el ministerio de Felipe, el antes diácono, el ahora evangelista, se convierte un hombre que había tenido engañado al pueblo, haciéndose pasar por un grande. Solo que lo que hacía era magia. Él no era un hombre de Dios,
Pero la gente decía, eso que hace Simón es el poder de Dios. Entonces, cuando él escucha a Felipe predicar, se convierte, él se bautiza. Amén, hermanos. Pero lamentablemente vive un evangelio de ficción. ¿Por qué? Porque no basta supuestamente creer, no basta bautizarse. Es bueno hacerlo, por supuesto, hay que hacerlo, es un mandamiento del Señor. Pero este hombre es figura de los que se convierten, entre comillas, ¿verdad? Creen en la palabra, pero piensan que pueden seguir siendo y actuando igual que cuando no se habían convertido. Amén, hermanos. Este hombre, aunque ya bautizado, creyó que el Espíritu Santo se podía comprar con dinero, que sin santificarse, que sin tener un verdadero encuentro con Dios, porque así es la única forma que se obtiene el Espíritu Santo, él todavía quiso comprar el don del Espíritu Santo. ¿Verdad, hermano? Con una mordida. Me recuerdo bien la anécdota de un apóstol. Mire, este apóstol era de Guatemala y siempre venía de Estados Unidos porque él vivía en Estados Unidos, pero tenía su casa en Guatemala, él era guatemalteco, pero años viviendo allá en Estados Unidos. Entonces cada vez que venía por tierra, lógicamente traía su carro lleno de regalitos, lleno de cosas, y ya sabe que ¿quién quiere pagar impuestos? Sí le gusta pagar impuestos, ¿verdad que sí? Pagar, ¿verdad? Aunque no le guste, pero este hombre siempre se topaba con el mismo agente aduanal. ¿Y qué cree que hacía el agente aduanal? Siempre le pedía la mordida. Siempre lo mordía, siempre le sacaba dinero al apóstol. Y el apóstol siempre se la pasaba predicándole de Jesús. ¿Cuál fue la sorpresa del apóstol? Que un día, hermanos, y eso es verídico, eso es real, encuentra al mismo agente aduanal y le da la buena noticia, que ya se convirtió, que conoció a Cristo, que ya se congrega. Oh, ahora somos hermanos, le dijo el apóstol, así que ahora sí voy a poder pasar, ¿verdad? Sí, como no, le dijo el agente, solo que déjeme una ofrendita de amor. Así se convirtió, ¿verdad? Igualito que Simón. Piensan, hermano, que pueden seguir con sus prácticas. No, hermano, eso no es convertirse. Dígame si se convirtió el agente aduanal. En apariencia, sí. Porque se congregaba, porque se bautizó, porque ahora ya no pedía mordida, pedía una ofrendita de amor. ¿Se convirtió? No. Entonces estaba viviendo un evangelio. ¿Un evangelio? Simón el mago, tras la respuesta del apóstol Pedro, le dijo, ¿verdad?, que no tenía parte en las cuestiones del Espíritu Santo. Le dijo que todavía vivía en cadenas de amargura y que todavía era esclavo de la maldad. Pero ¿cómo? Si ya se había convertido y ya se había bautizado Simón el mago. Y le dijo claramente el apóstol Pedro, tu corazón no es recto delante de Dios. Bueno, pero ¿se había convertido o no? En apariencia, sí, pero no realmente. Entonces, mi querido hermano, hermana, amada iglesia, si nuestra conducta no ha cambiado, no me diga usted que es cristiano, no me diga que es cristiana. Vamos a hablar ahora, dejemos tranquilo a Simón el mago, y como ejemplo número 3 vamos a hablar de los ministros que no viven el verdadero evangelio. Amén, hermanos. Nuestras Biblias dicen, tú que predicas,
que no se ha de robar, ¿robas? ¿Usted cree que un ministro puede robar? Bueno, no debería poder, ¿no? Y tampoco debería hacerlo, porque si no, ¿de qué hablas? Cuando uno le dice a alguien, no hagas esto, no hagas lo otro, es porque está gozando de una calidad moral o de una calidad espiritual. ¿Se recuerda una de las frases célebres del apóstol José Emilio? En el Evangelio el que no sirve, no sirve. Pero nadie que no esté bajo autoridad tiene derecho a ejercer autoridad. Pero hay gente que se cree la mamá de los pollitos, ¿sí o no? Hay hombres y mujeres que quieren establecer su autoridad, pero ellos mismos no se sujetan a nadie. ¿Cómo pretenden ejercer autoridad? ¿Aló? Jesús mismo, que recibió todo poder y toda autoridad, estaba sujeto al Padre y tenía todo el poder y tenía toda la autoridad, y aún así estaba sujeto y está sujeto al Padre. Amén, hermano. Ahí no hay evangelio ficción, ahí el evangelio es eterno, ahí el evangelio es verdadero. Amén, iglesia. Entonces, mire pues, en Gálatas 2, versículo 11, si alguien me hace favor de leerlo, Gálatas 2, 11. El apóstol Pedro en este pasaje la está haciendo del apóstol hipócrita. Es decir, cuando no había hermanos de la iglesia central de Jerusalén, convivía con los gentiles, actuaba casi como gentil, pero cuando venían de la iglesia central de Jerusalén, entonces se retraía y estaba arrastrando en su hipocresía también a Bernabé. Diga conmigo, la hipocresía contamina. No se junte con la gente que aparenta. ¿Por qué? Porque te va a contaminar. Les hablé acerca del cuidado que deben tener sobre los muertos o de los muertos. ¿Por qué? Porque nuestras Biblias dicen claramente que un muerto contamina. Y que la gente se vuelve inmunda cuando toca a un muerto. Pero ustedes saben, hermanos, que hay gente que aparentemente está viva, pero que en realidad está muerta. Ejemplo, vino un hombre a decirle a Jesús, déjame seguirte. Y Jesús le dijo, está bien, pues sígueme. El hombre le dice, solo déjame ir a enterrar a mi padre. ¿Qué le dijo Jesús? Ah, o sea que hay gente que aparenta estar viva, pero que en realidad está muerta. Y si un muerto contamina, ¿qué deberías hacer? ¿Juntarte con los muertos? ¿Acercarte a los muertos? ¿Tocar a los muertos? Nuestras Biblias dicen que hay que tener misericordia de ellos y ni siquiera deberíamos de tocar su ropa porque nos contamina. Entonces Pedro está tomando una actitud digna de condenar. Por eso el apóstol Pablo le echa en cara, hey, si tú siendo judío vives de repente como gentil, pero cuando vienen allá de la iglesia de parte de Jacobo, entonces parece como que no sabes nada de los gentiles, ¿verdad? O sea, esa forma de hipocresía Dios la aborrece. Amén, hermanos. Mire pues. Así que dice claramente el versículo 13 que estaba arrastrando a Bernabé en su hipocresía. Sí, es el 13. En su apariencia, en su hipocresía, participaban también los otros judíos de tal manera que aún Bernabé
fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Verdad que uno se contamina? Entonces tenga cuidado con quién platica, tenga cuidado con quién se junta. Así que Pedro está haciéndola aquí de mal ejemplo. Así que si somos ministros, no debemos de participar en nada que sea apariencias. Por último, otro ejemplo está en 1 Corintios capítulo 5. Ya les dije que la iglesia que estaba en Corinto era una de las iglesias más poderosas, era una de las iglesias más ricas, era una de las iglesias más grandes, pero lamentablemente también una de las que cometían bastantes errores. Si comenzamos desde el versículo 1 y lo examinamos hasta el versículo 13, nos vamos a encontrar con algunas cosas. Esta iglesia estaba permitiendo que hubiera dentro inmoralidad sexual. Es que cualquier pecado que usted cometa, es decir, usted se roba un dulce sin querer queriendo, ¿verdad? Y se lo echa a la bolsa, el dulce está dentro de la bolsa, pero está fuera de usted. Pero la Escritura dice que cualquier pecado sexual se queda dentro de usted. Ese no se sale, ese no se va, ese se queda adentro. Y es bien difícil liberarse de ese mal espíritu. Entonces, las iglesias que toleran que los hermanos vivan como paganos son iglesias que están viviendo un evangelio de ficción. Se han vuelto arrogantes, dice el versículo 2. No juzgan las acciones del pecador, no al pecador. Sí, las acciones del pecador, esas hay que reprenderlas. Mi trabajo, si lo hace mal, es decirle, lo hizo mal, lo está haciendo mal. Y mi trabajo es citarle la palabra. Mi Biblia dice, dile al impío que comerá del fruto de sus acciones. No le puede ir bien. Dile al justo que le irá bien. ¿Usted qué quiere? ¿Que le vaya bien o que le vaya mal? ¿Qué tiene que hacer? ¿Sabe? La misericordia de Dios no es para toda la gente. La vez pasada hablamos del pecado, ¿se recuerda? Y el pecado no solamente debe confesarse, uno se tiene que apartar del pecado. Se confiesa y se aparta uno del pecado, ¿o no? Pero hay gente que vive como en Corintios, dice que hay un pecado que ni siquiera entre los paganos se comete. Que alguien de la iglesia tiene a la esposa de su padre como su propia mujer. Y nadie dice nada. Todos hacen como que no ven, como que no se dan cuenta. No, hermano, ¿qué pasó? Si ahí es donde están los dones espirituales y ahí hay discernimiento de espíritus. ¿Cómo es que no se daban cuenta que alguien estaba teniendo como su mujer a su madrastra, a la esposa de su papá? Y el apóstol Pablo dice, hey, ya hubieran incluso expulsado al que cometió tal acción. Pero bueno, si la iglesia se vacía, ¿no? Se acabaron los amenes. Esta iglesia, la iglesia que estaba en Corinto, es el ejemplo de una iglesia que está viviendo un evangelio de ficción. Pueden tener un gran edificio, puede estar lleno, haber cientos de miembros, ser muchos. ¿De qué sirve? Que sean una gran iglesia. Amén, hermano. Los que nos hemos convertido debemos ser masa nueva, sin levadura.
Usted sabe, hermano, que la levadura es figura del pecado, ¿cierto? Y entonces la Biblia dice que nosotros debemos ser nueva masa, sin levadura.